El tiempo de sangrado junto con la cuantificación de plaquetas son de las pocas pruebas de laboratorio clínico que nos ayudan a evaluar la hemostasia primaria. Para el tiempo de sangrado, lo que se requiere evaluar es la actividad de las plaquetas y contracción de los vasos sanguíneos para promover la formación de un coágulo y evitar una hemorragia. Dado que es un ensayo en el que se provoca el sangrado, es una medida muy directa de la funcionabilidad de las plaquetas y del endotelio. Existen dos métodos para evaluar esta prueba de laboratorio, el método de Duke y el método de Ivy. En el presente video se va a explicar y se va a demostrar el tiempo de sangrado según el método de Duke, y el método de Ivy será para tema de otro video. Tenemos que tomar en consideración que para esta prueba no se requiere ningún requerimiento en específico, salvo tal vez no estar en tratamiento con aspirina Protect o algún tipo de anticoagulación, o si lo estuviera y no se puede suspender el medicamento, anotarlo en el reporte de resultados como observación para que sea plenamente interpretado en ese contexto nuestro resultado. Veamos pues el procedimiento de toma. Antes que nada debemos realizar asepsia en el sitio de punción. El sitio de punción va a ser la parte inferior del lóbulo de la oreja. En ese sitio vamos a tener que realizar una incisión de al menos 4 milímetros de profundidad con el apoyo de una lanceta. En este ejemplo pues se van a utilizar una lanceta de este tipo. Una vez realizada la punción, el paciente pues va a sangrar desde esa incisión. Se van a recolectar las gotas de sangre con papel filtro cada 30 segundos y se va a registrar el tiempo en el cual ya el papel filtro no capte gotas de sangre. Aquí ya vienen los primeros 30 segundos. Solamente toco la gota de sangre con el papel filtro para que la absorba. Vienen los segundos 60 segundos y en otra área del papel filtro diferente a la de la primera gota recolecto la segunda, y esto se vuelve a repetir cada 30 segundos hasta que el papel filtro ya no se manche de sangre. La mancha roja pues va a quedar en el lóbulo de la oreja, pero de esto no tenemos que prestar atención. También nótese que mientras está transcurriendo el tiempo, ni siquiera tocamos la oreja. Si notan en este último, ya la gota de sangre quedó muy pequeña y lo más probable es que ya en los siguientes 30 segundos pues ya no quede ningún flujo sanguíneo.
Y exactamente es lo que acaba de suceder. A los 2 minutos con 30 segundos ya no hubo formación de gota de sangre, es decir, que tanto las plaquetas como el músculo liso de los capilares de esta región anatómica ya formaron un tapón primario que ayudó a que el sangrado concluyera. El resultado que obtuvimos de 2 minutos y medio cae dentro de los rangos normales. Lo normal es que el tiempo de sangrado en el método de Duke esté entre 1 a 4 minutos, siendo la zona gris de 4 a 5 minutos, y un tiempo superior a los 5 minutos ya indica una pérdida de integridad en el sistema de hemostasia primaria, como lo puede ser en la enfermedad de von Willebrand, la plaquetopenia y ciertos síndromes de disfunción plaquetaria, es decir, cifra de plaquetas normales con función plaquetaria alterada, como la trombastenia de Glanzmann y otras entidades más raras.